Estamos en la avenida Honorio Pueyrredón al 800, a apenas 2 cuadras del Cid Campeador, en pleno barrio de Caballito. Este edificio que está aquí podría ser uno más de los que hay en la zona, pero no lo es, porque esconde una historia de horror. Hace 12 años, un violador que tenía que estar preso atacó y asesinó aquí a Soledad Barnia, una chica que tenía solo 19 años y fue víctima de un crimen totalmente injusto. El 22 de mayo de 2009, Soledad Barnia estaba sola en su departamento del 6º piso cuando de repente se le apareció un hombre llamado Marcelo Pablo Díaz. Era su vecino del 5º piso, quien rápidamente logró meterse en su casa y atacarla sexualmente. Le arrancó la ropa interior, se le tiró encima, pero ella se defendió como una leona. Tanto que este asesino decidió tomar 2 cuchillos y apuñalarla 26 veces hasta matarla. Después de cometer el crimen, el hombre bajó corriendo hasta el hall del edificio. Se sacó la remera, quedó en cuero y se hizo algunos tajos para plantar su cortada. Le dijo a la policía que en realidad él había tratado de ayudar a Soledad, que había sido víctima de un robo y que en la pelea con el ladrón él también había salido herido. Incluso describió al asaltante, dijo que era un hombre corpulento, rubio, muy fuerte. Pero era toda una mentira. La verdad era que Díaz era un violador que había sido condenado a 12 años de cárcel por atacar sexualmente a un adolescente. Estaba viviendo aquí con su mujer y su hija como parte de salidas transitorias de la cárcel. El problema, entre tantos otros, fue que nadie le había avisado a los vecinos de este edificio que el terror estaba viviendo con ellos. El día del crimen, la sangre de Díaz quedó ensuciando la entrada del edificio durante varias horas. Porque los peritos tenían que hacer tareas sobre ella, tanto que el cuerpo de Soledad tuvieron que sacarlo por aquí, por la cochera del edificio. De todas formas, pronto quedó claro que las pruebas contra Díaz eran contundentes. El violador fue llevado a juicio en 2011 y allí pidió hablar. Dijo que reconocía que había cometido el asesinato, pero que en realidad él tenía una relación romántica con Soledad y que la había matado para que su esposa no se enterara de esto. Una excusa canalla que no le sirvió para evitar la condena a prisión perpetua. Quien sí pudo hacerlo, en cambio, fue Axel López, el juez de ejecución que le había dado la oportunidad a Díaz de estar viviendo en este edificio, apenas a unos metros de la que iba a ser su víctima. La esposa y la hija del violador abandonaron el edificio en la misma noche del crimen. De hecho, aquí nadie sabe cómo hicieron para sacar las cosas del departamento que alquilaban en el 5º piso. Muchos recuerdan que el encargado vio que en la tarde del asesinato el violador había estado mirando películas pornográficas hasta el instante previo a matar a Soledad. Lo supo porque la puerta del departamento quedó abierta y todos podían ver desde el pasillo lo que él había estado viendo en la pantalla. La familia de Soledad abandonó el edificio también de inmediato. Nunca más volvieron a dormir acá y un año después del homicidio vendieron el departamento del 6º piso. Lo compró una familia que luego se lo vendió a otra. Los ocupantes de este edificio han ido cambiando, pero ninguno puede olvidar el crimen totalmente evitable que ocurrió entre sus paredes. ¿Escucharon lo que dijo este violador en el juicio? Inventó una relación que solo existió en su imaginación con la víctima. Dijo, no, yo la maté, pero en realidad era mi novia. Teníamos una relación clandestina y yo tenía miedo que se enterara mi esposa. Una farsa. Pero por un momento imagínense lo que puede llegar a ser familiar de Soledad, estar llorándola, ir al juicio, tener que verle la cara al violador y que el violador invente una relación falsa para mancillar la memoria de tu hija y tratar de zafar de la condena. Todo eso le pasó a la familia de Soledad Barnia, con la cual vamos a hablar hoy, porque siguieron ocurriendo cosas en este caso que nos marcó a todos, que nos marcó por la juventud de Soledad, por lo evitable que era el crimen. Ahí estamos viendo a la mamá de Sole, pero también porque la justicia, una vez más, hizo un desastre antes del crimen y después también del crimen. Si les parece, repasemos cómo se vivía en aquel momento, cómo mostrábamos con las cámaras de TN
lo que fue el asesinato de Soledad, allá por 2009. Bueno, escuchamos un ruido muy fuerte a las 11 de la mañana, más o menos. Salimos, por la ventana miramos, como vimos los patrulleros nos preocupamos y al rato los policías empezaron a golpear las puertas de los departamentos pensando que eran ladrones. ¿Intentaste, una vez que escuchaste los gritos, pedir ayuda? ¿Bajaste la escalera? ¿Fuiste a ver qué pasaba? No, porque creíamos que habían entrado a robar, entonces todos nos quedamos encerrados y con miedo, pensando que era un ladrón. Hay una causa por la cual fue condenado, precisamente por un hecho de violación, y tendría condena por un tiempo prolongado de alrededor de 12 años, y hay que ver en qué condiciones estaba en este momento en libertad. La verdad, ustedes ven que las mentiras del violador no ocurrieron solamente durante el juicio. También en el mismo momento él había inventado un robo en el cual había intentado supuestamente ayudar a su vecina, y eso quedó por unas horas en la cabeza de los vecinos, que tenían pánico. Habían asesinado brutalmente a una vecina a la que todos conocían y temían que el hecho tuviera que ver con la inseguridad. Pero no, era aún peor. ¿Por qué? Porque el Estado había puesto al violador adentro del edificio. Uno cree, por supuesto, en el cumplimiento de la pena, en que la gente merece una segunda oportunidad, pero este violador no había terminado de pagar la condena. Estaba todavía en la mitad. Tenía una sentencia a 12 años, así lo contábamos en el informe, y un juez, que se llama Axel López, que ustedes quizás habrán escuchado nombrar, decidió que una buena manera para intentar rehabilitarlo era dejarlo ir a vivir con su esposa y su hija mientras todavía estaba cumpliendo condena, mientras todavía le corrían los plazos de la pena en salidas transitorias. Dijo, bueno, se dedica a arreglar instrumentos, es luthier, tiene algún oficio, que vaya a la casa donde vive su esposa. Claro, la casa era también la casa de Soledad y de un montón de vecinos a los que nadie les avisó de esto. Por toda esta situación, la familia de Soledad, junto a otros familiares de víctimas, claro, la situación en la que uno nunca pensó estar. De golpe cambia tu vida, cambia tu día a día, tenés una pérdida irrecuperable como es que te mate un hijo y te encontrás con otros que les pasaron cosas similares, pero decís que esto no pase nunca más. Y para que no pase nunca más, el juez que liberó al violador, al asesino, debería responder, debería pagar. Por eso se logró que Axel López fuera llevado a juicio político. ¿Quién fue su defensor en ese proceso? Sí, quizás lo recuerdan, Raúl Eugenio Zaffaroni, el que fuera ministro de la Corte, fue el defensor en ese proceso, que así cubríamos en aquel momento, así hablaba Guillermo Barnia, el papá de Soledad, que estaba muy involucrado con esa lucha. Vamos a ver. Cuando nosotros por primera vez pedimos el juicio político de Axel López y nos fue denegado, a mí me dieron 20 minutos para hablar en el plenario del Consejo de la Magistratura y le dije, señores jueces, diputados y senadores, esto va a volver a suceder porque este juez es un verdadero inepto y las leyes no están para que los jueces tengan tanta decisión. Y volvió a suceder, lamentablemente. Hoy, si lo vuelven a dejar en su puesto, lamentablemente va a volver a pasar. Y lo dejaron en su puesto nomás. Axel López sigue siendo juez ahora. Por eso estamos en comunicación con Victoria, con la mamá de Sole, a la cual, como primera pregunta y después de saludarla, quiero saber cómo se siente con esta lucha de tratar de evitar que no vuelva a pasar algo como lo que sufriste vos y saber que el juez sigue estando muy cómodo en su puesto, sigue dictando sus fallos. Victoria, muy buenas tardes. Rolando Barbano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Después de 12 años, siguiendo con el mismo dolor realmente, las cosas, si bien pasaron los años, parece que hay momentos en los cuales parece que fuese el mismo día. Qué difícil, Victoria. Es muy difícil imaginarse cómo es estar en tus zapatos, en tu piel. Tengo como mucho retorno, perdóname. Sí, quizás tenés la vuelta ahí, le pedimos que nos ayuden. ¿Me escuchás bien ahí, Victoria? Sí, perfecto.
Victoria, te decía que es difícil ponerse en tu lugar, es el lugar donde ningún papá quiere estar nunca, por supuesto. Vos, hablando del caso, ¿te sentís que te estás lastimando, que volvés a revivir todo, o te parece que puede servir que hablemos y que puede servir que le advirtamos a la sociedad que hay cosas que no han cambiado? Que en 12 años Axel López, el juez que mandó a tu casa a este violador, sigue siendo juez. No, yo creo que es útil. Obviamente que duele recordar ciertas cosas, pero me parece totalmente útil recordarlas. Axel López, así como decía mi marido, nosotros pedimos el juicio político por Soledad y no lo logramos, esa es la realidad. Él dijo, esto se va a volver a repetir. Y así fue, 2 años después, o menos, sucedió con Tatiana Colodiez en el Chaco. Así es. Y fue ahí cuando las Madres del Dolor y otras víctimas pedimos el juicio político de Axel López por el caso de Tatiana, pero con todos los antecedentes que ya tenía, y ahí fue ese juicio político al que hacías referencia. La realidad es que en ese juicio él siguió, digamos, fue absuelto, así que seguimos en la misma situación. ¿Cambió algo en cuanto a la relación de los jueces con las familias de las víctimas? Te lo pregunto yendo concretamente a lo que sufrieron ustedes con Soledad. Hay un hombre, un violador, Marcelo Pablo Díaz, que hoy está preso. ¿A ustedes les informan sobre lo que va ocurriendo con el cumplimiento de la pena de este hombre? Porque hay una ley de víctimas que exige que ustedes sean notificados de cualquier cambio. ¿Ustedes qué saben de este hombre? ¿Los tienen al tanto? ¿Y dónde está este violador hoy? Bueno, él está en la cárcel de Cenillosa. Tengo entendido que es una cárcel exclusiva para violadores, o por lo menos un pabellón para violadores. Así que sabemos que está detenido ahí. Con respecto a lo que me preguntás, sí, hubo un cambio con la ley de víctimas, que por suerte tenemos vigente, pero tenemos que ser sinceros, no siempre se respeta, esta es la realidad. Con respecto a nosotros sí tenemos suerte, digo suerte, ¿no? Debería ser un derecho absoluto para todos. Sin duda. El juez de ejecución que tomó luego a cargo después de Axel López, después que sucedió el juicio y todo lo demás, es el doctor Pelusi, que realmente trabaja muy bien y a nosotros nos tiene informados cuando sucede algún hecho que merezca que nosotros conozcamos. Por ejemplo, cuando sucedió el tema de la liberación de los presos el año pasado por el COVID, tema de la pandemia, que hubo muchos pedidos, nos informó, le pedimos saber si él había solicitado o no, digamos, nos tiene al tanto. ¿Y él había pedido, perdona Victoria que te detenga ahí, muchas veces... ¿Este hombre había pedido salir ahora no, el año pasado? No. Por suerte no tuvo la indecencia de intentarlo. No, por suerte no. Victoria... No, él tiene prisión perpetua, así que es como... Creo, no sabemos nunca qué puede pasar, pero se supone que como es un reincidente, la cantidad de años es bastante alta. Esperemos que así sea. Victoria... Pero lo que digo es que a veces los casos mediáticos también hace que uno estén mucho más atentos a nosotros, ¿no? Hay un montón de víctimas que no están en la misma situación. Es cierto, Victoria. Hace pocos días, muy pocos, el 22 se cumplió otro aniversario del crimen, de lo que para nosotros es el crimen de Soledad y para ustedes es haber perdido a una integrante de la familia irreemplazable, por supuesto. Veía un tuit de tu marido, de Guillermo, que decía que el recuerdo sigue presente, que todo el tiempo la tienen ahí a Sole
como si esto hubiera pasado hace menos tiempo. ¿Vos cómo lo estás llevando? ¿Cómo te pegó este aniversario y cómo te cae cada 22 de mayo? Se cortó. ¿Me escuchás, Victoria, ahí? Sí. Victoria, te vuelvo a preguntar a ver si me escuchás ahí, decime si me estás escuchando. Sí, Victoria, sí. te quería preguntar Sí, concretamente, ¿cómo estás vos con respecto a tu hijita, la que perdiste, a este 22 de mayo que acaba de pasar? ¿Cómo te cae cada aniversario? ¿Cómo es estar tantos años sin tu hija? Mira, uno trata todos los años, yo me propongo, no, este año las fechas no son importantes, porque en realidad, como decimos, Soledad está siempre, el recuerdo está siempre con nosotros y eso parece que no hay cambios, pero llega la fecha y es inevitable recordar la tristeza, los momentos. Digamos que la muerte de Soledad nos produjo un quiebre en la familia muy importante. Nosotros éramos 4 personas sumamente unidas y la pérdida de ella fue realmente terrible. Pasaron 12 años y, como te decía antes, parece que no hubiesen pasado por momentos. La vida sigue, obvio, uno vuelve a tener momentos felices, tengo 2 nietos preciosos, pero esto es irrecuperable. ¿En qué es en lo que más la extrañás a Sole? Si me tuvieras que decir una cosa que extrañás, que sentís ahí. Sole era muy alegre, era un motor de alegría en nuestra familia, ¿no? Estábamos muy unidos, como digo, los 4 y con el resto de la familia también, pero Sole era alegría, era una sonrisa constante, era siempre proponer algo distinto, diferente, era muy sensible, realmente era muy especial. Ya sé, para todos los padres los hijos son especiales, pero Soledad lo era. Era una chica que tenía millones de amigos, grupos, no sé, la cantidad de gente que me ha dicho, sí, estuvimos con Soledad, le gustaba el rock y le gustaban los recitales de rock y ahí estaba con grupos que yo ni siquiera conocía de nombre. Y bueno, era eso, era alegría, era una sonrisa. Yo creo que si la recuerda la mayoría es por eso, por su alegría. Victoria, te agradezco muchísimo estos minutos que nos dedicaste a recordar la memoria de Sole, a recordar que el sistema falló. Gracias. Y puede volver a fallar. Te quiero mandar un abrazo grande a vos, a Guillermo, a tu hija, a toda tu familia. Lamentamos mucho lo que ocurrió y me parece importante recordarlo una y otra vez. Gracias, Victoria. Sí, yo te agradezco muchísimo, realmente es importante. Gracias.